Hola, buenos días. Mi grupo, que está conformado por Anthony, Mariana, Cindy y quienes hablan Carol Méndez, nosotros elegimos el paper con el nombre de los genes de inmunidad no MHC. No afectan la carga de parásitos en las poblaciones invasoras europeas de mapaches comunes. No MHC MHC se refiere al complejo principal de histocompatibilidad, entonces por lo tanto todos son las que no se relacionan con este complejo. Bueno, entonces comenzamos. En el resumen. En el resumen ellos nos hablan de que es importante comprender los mecanismos evolutivos detrás de las invasiones, debido a que esto es crucial para predecir qué especies y poblaciones extranjeras pueden probablemente convertirse en invasoras. Los parásitos pueden influir en el éxito de estas invasiones debido a que afectan directamente a la condición física del hospedero. Por lo tanto, es un factor importante. Hay una teoría que se llama de la evolución de la mayor capacidad competitiva. Esta nos sugiere que durante de la invasión, las especies introducidas pueden reducir su inversión en inmunidad, ya que escapan de los parásitos y pueden asignar mayor recursos a la dispersión y reproducción. Esto debería disminuir la presión selectiva de los parásitos en el invasor. Se usó específicamente el caso de la invasión de mapaches en Europa, especialmente el caso del mapache Praision Loto en Europa, y se investigó la diversidad genética inmune no relacionada con el MHC y su relación con la presión de los parásitos gastrointestinales. A pesar de que se encontraron diferencias relevantes en la diferencia de parásitos, se encontraron asociaciones marginales en la intensidad de la infección, lo que sugiere que hay otros genes del MHC que pueden explicar mejor esto. Estos genes se detectaron anteriormente en alelos específicos que son los MHC y DRB. Vamos. Las especies invasoras pueden causar perturbaciones en los ecosistemas que ellos invaden, debido a que pueden afectar la cantidad de individuos en las poblaciones e incluso pueden llegar a la extinción de especies locales. Y como ya mencioné anteriormente, los parásitos desempeñan un papel importante debido a que afectan la salud de los huéspedes y por lo tanto el crecimiento y la estabilidad de la población. Bueno, entonces según hay una hipótesis que se denomina la liberación del enemigo. En estas, las poblaciones recién establecidas, las poblaciones tienen menos patógenos que las especies, sí, que las especies tienen menos patógenos en el ecosistema que acaban de invadir que en el nuevo entorno, que en comparación a su entorno original, o sea, a su hábitat, ¿sí? A su hábitat natural. Por lo tanto, esto ejerce una presión selectiva a favor del invasor debido a que le permite proliferar más fácilmente. De acuerdo con la hipótesis de la evolución de una mayor capacidad competitiva, el escape de los parásitos durante el proceso de la invasión beneficia a las especies introducidas, ya que les permite reducir su inversión en inmunidad y asignar más recursos a la dispersión y a la reproducción, lo que aumenta su potencial invasivo. Entonces, continuamos. Un reciente metaanálisis ha revelado que la diversidad genética de los huéspedes está vinculada al éxito de los parásitos. Esto significa que la diversidad genética del huésped puede afectar su capacidad para resistir infecciones parasitarias. Los patógenos ejercen una fuerte presión de selección sobre sus huéspedes, lo que conlleva a la suposición de que los genes relacionados con la inmunidad están sujetos a la selección debido a la coevolución entre huésped y hospedero. A pesar de esta suposición, es poco común que se estudien estas relaciones en poblaciones invasivas. La interacción entre la diversidad genética de los huéspedes y su respuesta a los patógenos no se ha investigado ampliamente en este contexto. La diversidad genética de los genes relacionados con la respuesta inmune son fundamentales, ya que se han encontrado asociaciones significativas entre los alelos específicos y la susceptibilidad a las infecciones en muchas especies.
La mayoría de esos estudios se han centrado en los genes del complejo principal de histocompatibilidad o MHC, en la inmunidad adaptativa, dejando de lado a otros genes de inmunidad. Aunque es cierto que cientos de genes de la respuesta inmunológica innata y adquirida a menudo se estudian solamente un pequeño número de genes receptores tipo TLR o citocinas en relación con la inmunidad a los parásitos. Pero entonces se han dejado de lado a los genes innatos. Estos genes que evolucionan bajo la selección equilibrada mantienen altos niveles de diversidad, lo que es esencial para la respuesta inmune en las poblaciones invasivas a los parásitos. Los genes MHC y otros genes de inmunidad juegan un papel importante en la defensa inmunológica de las especies invasoras, ya que la variabilidad genética inmunológica es esencial para resistir a los patógenos. La respuesta inmunológica involucra la inmunidad innata, que reconoce a los patógenos, y a la inmunidad adaptativa, que se activa a través de la respuesta de los linfocitos T. Los receptores de crecimiento de reconocimiento de patrones PRR son cruciales para detectar patógenos, y las citocinas son moléculas de señalización que regulan la respuesta inmunológica, conectando la respuesta innata con la adaptativa. La diversidad de los genes inmunológicos innatos suele ser mantenida por la selección positiva o purificadora, aunque las variantes de baja frecuencia pueden perderse debido a cuellos de botella durante la colonización de poblaciones invasoras. Se espera que los diferentes grupos de genes relacionados con el sistema inmunológico se desempeñen roles en la presión de patógenos en entornos invasivos. Bueno, ya acá continuamos. Este estudio se enfoca en la invasión de los mapaches Persian-Lotor en Europa y su relación con la amplia variedad de genes inmunológicos en poblaciones invasoras recién establecidas. El mapache es un carnívoro de tamaño mediano cuya distribución nativa se encuentra en el norte de América y puede ir desde el sur de Canadá hasta Panamá. La primera invasión exitosa que se tiene registro ocurrió en 1930 en Alemania, con un número limitado de individuos, pero desde entonces la población de mapaches en Alemania ha crecido significativamente y su rango de distribución se ha extendido hacia el sureste y sureste del punto original de invasión. A pesar de que las poblaciones nativas de mapaches de América albergan también una variedad de patógenos con respecto a los mismos mapaches, pero que son invasores, es muchísimo menor. Estos resultan menos afectados por parásitos en comparación con las especies nativas y otro tipo de especies también carnívoras en otros lugares. Se han detectado múltiples grupos genéticos en toda la población de mapaches en Europa, lo que sugiere múltiples introducciones independientes. También se ha observado que la resistencia a parásitos intestinales está relacionado con alelos específicos que son el MHC y el DRB, lo que sugiere un papel importante de esta reacción génica en la adaptación local a los parásitos intestinales. Se destaca que la importancia de la variación genética, al menos en el loci de MHC, en la configuración de las relaciones entre huésped y parásito en poblaciones invasoras, y también se menciona que esta variación genética funcional puede ser responsable de las diferencias en el éxito de las invasiones. Y para este estudio puntualmente se estudiaron 4 poblaciones de mapaches invasoras previamente estudiadas que difieren considerablemente en prevalencia de parásitos gastrointestinales. Estas poblaciones se encuentran en el centro de Alemania, este de Polonia y en el norte de la República Checa. Cada una de estas poblaciones presentan características génicas y de infecciones gastrointestinales distintas. Bueno, y ya por último, el objetivo de este estudio es investigar si una amplia variedad de polimorfismos en un solo nucleótido NSP ubicados en genes no relacionados con el sistema inmunológico del complejo principal de histocompatibilidad o MHC, junto con la diversidad genética de locus MHC y DRB, influyen en los niveles de infecciones gastrointestinales en las poblaciones invasoras. También se busca identificar los principales factores genéticos que influyen en las infecciones de las poblaciones invasoras de los mapaches. Se espera que estas asociaciones entre los niveles de infección y la diversidad genética varíen entre el gen MHC y los genes de inmunidad no MHC, debido a las diferencias en la variación genética. También se plantea una discusión de los hallazgos a la luz de las hipótesis de la evolución de mayor competitividad. Se menciona que las poblaciones invasoras de mapaches presentan niveles más bajos de infecciones parasitarias en comparación con sus poblaciones nativas y otros carnívoros en el mismo hábitat. Se sugiere que la liberación de enemigos podría permitir a los invasores invertir menos recursos en sus respuestas inmunitarias y esto haya ayudado a la proliferación de estos mapaches en cuestión de una presión de selección más relajada.
Por último, se espera que la relajación de esta presión sea evidente en términos de inmunidad innata, lo que podría resaltar en la falta de asociaciones entre variantes genéticas inmunológicas y los parásitos gastrointestinales en poblaciones invasoras de mapaches. Ya para la parte de métodos, en este estudio se centró en lo que fue la investigación de los mapaches y su relación con los parásitos, especialmente en lo que fue la investigación de las variantes génicas que pueden influir en la presencia de parásitos en esta especie. A lo largo de varios años se recopilaron lo que fueron 250 cadáveres de mapaches de diferentes poblaciones en 3 países europeos que fueron Polonia, Alemania y República Checa. Aquí nos decían que este estudio no se llevaron a cabo con experimentos de animales vivos y en su lugar se obtuvieron pues, lo que pues, les dije anteriormente que fueron los cadáveres de mapache de diversas fuentes. Eh, en este estudio se llevan diferentes enfoques en varias etapas. La primera de ellas fue lo que fue la recolección de muestras, donde los investigadores recolectaron cadáveres de mapaches entre 2012 y 2017 en diferentes ubicaciones de los 3 países. Aquí se garantizó que los cadáveres no presentaran signos de descomposición y se obtuvieron muestras de tejido como fragmentos de oreja para el análisis del ADN. Todos los cadáveres se mantuvieron congelados en menos 20 grados centígrados antes de su disección. Ya para la siguiente etapa tenemos lo que fue la detección de parásitos. Aquí se examinaron a los cadáveres de los mapaches para la presencia de parásitos con un enfoque en helmintos y se llevaron a cabo evaluaciones microscópicas del tracto digestivo y se contaron y se conservaron los helmintos aislados en alcohol etílico. Ya para la siguiente etapa se llevó a cabo lo que fue la extracción de ADN y la evaluación de la diversidad inmune. Aquí se extrajo el ADN de las muestras de tejido utilizando un kit especializado. Luego se utilizaron y se identificaron 246 genes no asociados al MHC, que este significa complejo principal de histocompatibilidad, que están relacionados con la infección de helmintos. Estos genes estaban principalmente involucrados en lo que era la inmunidad innata y también se desarrollaron sondas de inversión molecular, o sea, llamadas MITs, para llevar a cabo el resecuenciado dirigido de fragmentos de exones y de estos genes. En sí el objetivo era analizar los poliformismos de nucleótido unido a los SNPs en estos genes. Ya para la siguiente parte tenemos lo que son lo que es el análisis de la estructura de la población, donde aquí se utilizó un enfoque estadístico llamado análisis discriminante de componentes principales, de APC, para visualizar la estructura de la población y la función de los SNPs y para identificar grupos poblacionales discretos. Esto permitió describir cómo las infecciones por parásitos variaban entre poblaciones y definió el cofactor para los modelos de asociación. Y por último tenemos lo que son el análisis de asociación. En este se llevaron a cabo análisis de asociación para identificar posibles relaciones entre variantes genéticas y la presencia o ausencia de parásitos. Esto se hizo bajo 5 modelos genéticos diferentes, que fueron el codominante, el dominante, el recesivo, el sobredominante y el aditivo logarítmico, con la inclusión de la membresía a un clúster genético como un factor adicional en los modelos. Además, también se evaluaron los efectos de los SNPs en la intensidad de la infección por el parásito más común que era L. melis. Bueno,
Entonces, ahora para hablarles un poco sobre los resultados, estos fueron divididos en tres ítems, el primero de los cuales es la estructura poblacional. Este se realizó a partir del análisis del DAPC realizado en 197 SNP con 7 PC retenidas, lo cual reveló una diferenciación de estas poblaciones en cuatro grupos. Dos poblaciones en Alemania, una en eh, República Checa y una en Polonia, las cuales se dividieron pues también en dos grupos que son la de Alemania Central y República Checa y la de Alemania del Este y Polonia Occidental. Debido a la distancia o entre estas poblaciones, se puede decir que la expansión de estos mapaches se dio desde Alemania hacia el este, llegando hacia Polonia y a la República Checa. Por otro lado, en cuanto a la prevalencia e intensidad de los parásitos, se puede decir que a partir de los 240 individuos estudiados, de los cuales 132 eran machos y 108 fueron hembras, se descubrieron, se observaron un total de 15 especies parásitas en estos individuos, las cuales fueron divididas en cuatro grupos principales para la mejor, para hacer un análisis estadístico más sencillo, por así decirlo. Estos grupos fueron Diágena, Cestoda, Nemátoda y Acanthocéphala. Estos se pueden observar en la tabla 1 que mostraré más adelante. Además, en la tabla S2 se pueden observar la proporción de los diferentes parásitos prácticamente de todos los parásitos en cada grupo de especies de cada población. Bueno, entonces, a partir de eso se puede decir que el parásito más prevalente fue Trematodon aimelis. Este infectó casi al 40% de los huéspedes de los ejemplares que se estudiaron. También la tenia, dos especies de tenias estuvieron presentes en el 8% de los individuos. Por otro lado, un parásito específico de los mapaches, que es el Baliscaris proconis, solo se encontró en 9 de estos 240 mapaches, lo cual es un dato bastante atípico, por así decirlo. También se menciona que otras especies de nemátodos similares a Acanthocéphala se encuentran en menos del 1% de los huéspedes. Esto también se observa en la tabla S2A que se encuentra en línea. Asimismo, se encontraron diferencias pronunciadas en los índices parasitológicos entre las poblaciones analizadas. Una prevalencia de infección muy diferente para los mapaches de las diferentes poblaciones, siendo CZ y D1 y PL y D3 dos grupos de poblaciones. En estos, tanto para las diágenas como para las infecciones por cesto, hubieron datos muy diferentes. Esto se puede observar en esta tabla. Como vemos aquí, están las poblaciones CZ y D1 que corresponden a República Checa y a Alemania Central, que en cuanto a diágena tienen solo un 7,58% y 11,11% de individuos afectados por estos parásitos, mientras que en D3 y PL, que son Alemania del Este y Polonia Occidental respectivamente, hay un 42 y un 63% aproximadamente de individuos afectados. En cuanto a los cestos, hay un 6,6, un 6,06% y un 0% en República Checa y Alemania
Central, mientras que en Alemania del Este y Polonia Occidental hay un 65,71 y un 9,09% de individuos afectados. En cuanto al IMELIS, también se observa que en la zona de República Checa, el 6,06% de los individuos muestreados estuvieron con este parásito, mientras que en Alemania Central no hubo registros y en Alemania del Este y Polonia hubieron bastantes individuos afectados. En cuanto a nematodos, se observa que hubo pocos individuos, relativamente pocos individuos de República Checa infectados, mientras que en Alemania Central hubo bastantes, más de la mitad, y en Alemania del Este y Polonia Occidental hubo relativamente pocos individuos también infectados. De esto también se puede observar que lo que fue República Checa tuvo el menor porcentaje de individuos afectados en comparación con los otros eh, grupos. Bueno, y el tercer y último ítem de los resultados son los SNP de asociaciones de parásitos. En ellos se menciona que el SNP 26438-387 del gen GMNN se relaciona significativamente con la intensidad de la infección por el tremátodo Haemelis y que los individuos con el genotipo TT tenían una carga parasitaria significativamente mayor en comparación con los heterocigotos CT y homocigotos CC. Esto solo se cumplía si se tomaba en cuenta eh, los valores atípicos son mayores, ya que si no se tomaban en cuenta estos valores atípicos grandes, no tenía una significancia, no era significativo. Por otro lado, el SNP 194809-624 del gen IL6ST mostró una asociación significativa con la intensidad en la infección por Aimelis, pero esta asociación solamente se vio reflejada por un individuo atípico que tenía el genotipo GG y tenía una alta carga parasitaria. Y nuevamente, si se eliminaba este individuo, no había una significancia en esta asociación. Eh, Además de esto, no se encontraron asociaciones significativas entre el riesgo de infección y la presencia o ausencia de parásitos junto con el genotipo para ninguno de los grupos parásitos probados. O sea, realmente estos genotipos no tuvieron una eh, asociación significativa con la probabilidad de estar infectados o de no estar infectados con los parásitos. Bueno, por otro lado, cuando se excluyen poblaciones con una carga parasitaria más baja en los diferentes análisis, se puede observar una asociación significativa entre el SNP del gen NRCA-M y la prevalencia de infecciones por nematodos bajo el modelo recesivo, pero debido al número de individuos afectados en estas poblaciones, se demostró que este resultado podría ser errado debido a que solo se tomaban en cuenta los individuos con cargas parasitarias más altas. Por lo tanto, eh, podría ser un error solo hacer esta asociación y quedaría el stand-by de las poblaciones con cargas parasitarias más bajas. Por otro lado,
el análisis de poder mostró que este estudio era satisfactorio para determinar los efectos fuertes en los niveles de infección altos, mientras que en los niveles de infección débil no tenía ¿qué? un, un poder satisfactorio, por así decirlo, o sea, no daba una respuesta debido a que estos valores se habrían podido pasar por alto debido al tamaño de la muestra y a los niveles de infección. Como tal, en este estudio se encontraron asociaciones significativas entre ciertos SNP y la intensidad de la infección por Aimelis, pero esas asociaciones fueron sensibles a la presencia de valores atípicos y por lo tanto no se encontraron asociaciones significativas para grupos de parásitos y algunas asociaciones podrían deberse a limitaciones en el tamaño de la muestra y los datos tomados. En estas gráficas se puede observar lo que se mencionó anteriormente de los dos SNPs que tuvieron valores significativos para homocigotos TT y GG, pero tomando en cuenta los valores atípicos. Es- sí. Y los otros datos en los que no hubo una significancia real en cuanto a el gen y la carga parasitaria de los individuos. Y en esta gráfica se puede observar lo que se menciona, que para datos para infecciones, datos de individuos con infecciones abundantes, pues sí hay un buen muestreo o un análisis, pero con datos individuos con infecciones menores, pues no está del todo bien este análisis estadístico. Bueno, eso sería todo por los resultados. A continuación, las discusiones sobre esta investigación. Y bueno, en este estudio se hizo uso de un enfoque de secuenciación dirigida para investigar cómo se conformaban las asociaciones entre la diversidad de genes de inmunidad y las infecciones por parásitos gastrointestinales en poblaciones invasoras de mapache. Como sabemos, se estudiaron 4 poblaciones de mapaches invasores con diferentes niveles de infecciones parasitarias. En el estudio previo se identificaron a los alelos MHC-DRB, los cuales alteran la probabilidad de digenean, que es un parásito. La presencia o ausencia de dichos alelos en diferentes poblaciones reflejaba el proceso demográfico relacionado con el establecimiento de la población durante la invasión, pero a su vez permitía crear fuertes diferencias entre la susceptibilidad de la población a la infección. Bueno, las poblaciones estudiadas variaron considerablemente en la prevalencia de digenea y cestoa, con las poblaciones de 1 y CZ con una prevalencia en un orden de magnitud menor que las poblaciones de 3 y PL. Sin embargo, se utilizaron análisis de asociación en donde no se identificaron SNP que explicarían las diferencias tan marcadas en la prevalencia de patógenos. En particular, la única asociación significativa que se obtuvo fue con la intensidad de la infección. Podría deberse a la presencia de 3 individuos con una carga parasitaria bastante alta. Aunque estadísticamente válido, este resultado es difícil de interpretar biológicamente, ya que tras eliminar los valores atípicos, el efecto de los SNP dejó de ser visible. Así pues que es difícil concluir si estos SNP afectan realmente la susceptibilidad o más bien los individuos con enorme carga parasitaria. Estos tenían otros rasgos que los hacían propensos a una infección tan abundante. El grupo de parásitos intestinales más común fueron los digeneans. Según los datos disponibles, este está muy extendido en Europa y utiliza una amplia gama de hospedadores vertebrados definitivos típicos del entorno habitado por los otros grupos genéticos de mapaches aquí estudiados.
Los tremátodos tienen un ciclo de vida complejo y el mapache se infecta ingiriendo caracoles, peces o anfibios infectados, dado que los hospedadores intermediarios pueden dispersarse por sí mismos. No es probable que las diferencias observadas en los niveles de infección entre clústeres se deban a la presencia diferente del E. melis, que sería el Dianogenea, en el medio ambiente. El segundo grupo de parásitos más frecuente que infecta a los mapaches es el de los céstodos. Adriotenia incisa es un parásito de tejones y mesostoides son comunes en carnívoros medianos y grandes. Ambos también se han descrito en poblaciones invasoras de mapaches. Al igual que ocurre con los tremátodos, la infección se produce tras consumir hospedadores terrestres intermediarios infectados, como en este caso serían los roedores. Por el contrario, los nemátodos detectados en el presente estudio tienen un ciclo vital sencillo, en el que la infección se produce directamente por contacto con las heces trituradas por un carnívoro infectado. Así pues, el riesgo de infección de tremátodos y céstodos está asociado a los hábitos alimentarios, mientras que la infección por nemátodos se produce durante el contacto directo o indirecto con otros carnívoros u otras especies de vertebrados. Bueno, las interacciones de los mapaches con otras especies en el área de la distribución invasora pueden diferir del área de distribución nativa, lo que se traduce en una menor prevalencia de la infección. Además, anteriormente se había descrito una carga parasitaria generalmente baja en mapaches invasores, lo que apoya la hipótesis de la liberación enemiga. Varios factores pueden contribuir a las diferencias de las cargas parasitarias entre las poblaciones. Cada una de ellas presenta una historia demográfica diferente y forma unidades geográficas bien separadas. Aunque potencialmente conectadas, las poblaciones alemanas situadas en el área de la distribución continua a las poblaciones invasoras de mapaches se caracterizan por frecuencias diferentes de haplotipos mitocondriales y probablemente se establecieron por introducciones separadas. La población polaca se formó por la expansión de los mapaches hacia el este y está genéticamente y geográficamente próxima a la población alemana de 3. En un caso como este se espera que junto a las variantes genéticas transferidas durante la expansión de la población también se produjera la transmisión del parásito E. melis, aunque existe un requisito previo para la presencia de hospedadores intermediarios en el área de expansión. La población de CZ se estableció a partir de una introducción separada, supuestamente de individuos procesados de una población fuente diferente a la que podrían haber evolucionado diferentes asociaciones genéticas, hospedador-parásito. Esto es posible teniendo en cuenta la variabilidad de la introspección de especies de tremátodos. Por lo tanto, los individuos que establecieron la población de la República Checa podrían haber desarrollado una protección inmunitaria específica frente al E. melis, presente en el área de la distribución nativa, mientras que tales asociaciones no sugirieron en las poblaciones nativas que actuaron como fuente para las poblaciones alemanas y polacas. También existen diferencias de hábitat entre los grupos genéticos estudiados, tanto las poblaciones de D3 como PL. Habitan en marismas, humedales y regiones lacustres con una gran abundancia de hospedadores intermediarios, mientras que D1 ocupa hábitat de bosques secos. Estas diferencias pueden contribuir a la prevalencia diferencial de diagenea entre las poblaciones D1 frente a D3 y PL, pero no entre CZ frente a D3 y PL, ya que la población checa también habita la región lacustre y los humedales. Aunque es difícil definir los factores ecológicos que explican por qué dos grupos genéticos presentan niveles de infecciones muy bajos, los factores genéticos pueden desempeñar un papel muy importante, ya que darían como la explicación en la configuración de estas diferencias. Como se detectó anteriormente, el alelo MHC de DRB encontrados en el clúster CZ, pero no en otros, se asoció con la resistencia a E. melis. Esto podría sugerir a la respuesta inmune adaptativa vinculada principalmente a la variación de los LOCHI MHC, podría desempeñar un papel primordial en la lucha contra la infección de E. melis. Los genes MHC muestran un polimorfismo extremadamente alto, manteniendo por la selección equilibradora. Podrían ser más importantes para hacer frente a las infecciones en poblaciones invasoras. Una amplia gama de variantes genéticas mantenidas por la selección equilibrada crea una variación genética permanentemente relativa alta
que permite a las poblaciones invasoras responder rápidamente a las nuevas condiciones ambientales. La liberación de enemigos que se cree que se produce durante la invasión ayuda a los invasores a superar a las especies autóctonas. Según la hipótesis de la mayor capacidad competitiva, se prevé que los invasores invierten menos en respuestas inmunitarias, pero esta menor respuesta se espera principalmente para la costosa inmunidad innata. Las defensas innatas se movilizan con rapidez y son eficaces contra nuevos patógenos, pero imponen costes metabólicos inflamatorios más elevados y pueden reducirse en organismos muy activos y dispersos. Por otro lado, la respuesta inmunitaria adaptativa es específica para varios patógenos, pero solo actúa eficazmente tras el contacto primario con el patógeno. En el caso de las especies invasoras que pueden deshacerse de los patógenos durante la invasión y no encuentran muchos enemigos nuevos en la nueva área de distribución, la respuesta inmunitaria adaptativa, que está asociada a un menor coste, puede actuar con una mayor eficacia. Este proceso se observó en las poblaciones invasoras de bordes de sapos de caña o en poblaciones expansivas de zorzorales neotropicales que mostraron niveles de infección relativamente bajos y menor inflación en comparación con las poblaciones nativas. El nivel de infecciones gastrointestinales en las poblaciones invasoras de mapaches es relativamente bajo en comparación con las especies autóctonas. Esto sugiere la huida de una mayor carga patógena y una posible disminución de la respuesta inmunitaria innata. Los 197 SNP estudiados se localizaron en genes no relacionados con el CMH, en su mayoría de genes de inmunidad innata. En el caso de la supresión de la respuesta inmunitaria, la asociación entre los CNP y la carga parasitaria más bien no se establecerían, especialmente en poblaciones de formación relativamente reciente. La falta de asociaciones sugiere que los SNP analizados de genes no MHC no muestren signos de selección inducida por patógenos, al menos no están bajo una selección divergente en las poblaciones de mapaches invasoras, ya que no encontramos asociaciones que expliquen la diferencia entre las poblaciones en el nivel de infección, aunque se ha establecido que grupos específicos de genes de inmunidad innata siguen un patrón de evolución divergente. El poco tiempo transcurrido del establecimiento de la población invasora puede no ser suficiente para observar un patrón de selección claro. Por el contrario, una amplia gama de variantes funcionales específicas del CMH transferidas a la nueva área de distribución pueden constituir una base suficiente de variación genética sobre la que podrían actuar la selección mediada por patógenos. Bueno, y ahora como conclusión, se dijo que el estudio muestra que la diversidad de genes de inmunidad innata distintos del MHC no desempeña un papel crucial en la lucha contra las infecciones gastrointestinales en las poblaciones de mapaches invasores. Esta observación está en línea con la hipótesis de una mayor capacidad competitiva que relaciona la regulación negativa de la inmunidad innata con una mayor dispersión y supervivencia en nuevas condiciones ambientales. Al mismo tiempo, sugiere que las poblaciones invasoras pueden adquirir una respuesta inmune a través de la inmunidad adaptativa, ya que varias variantes específicas de MHC-DRB regulan los niveles de infección gastrointestinal en las poblaciones invasivas estudiadas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.